Le damos la bienvenida a nuestro del día de hoy, el licenciado Pelegrín Castillo. Él es vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí en Revista 110 junto a ustedes. Un saludo al público de este espacio. Pelegrín, que no se me ponga bravo el doctor y el hermano Juárez. Vinicito. Pero el candidato presidencial en la familia eres tú, para nosotros. Y Michelle siempre estaba loco por entrevistarte. Siempre ha querido entrevistarte. Hoy tenemos ese privilegio y yo tengo algunas preguntas que quiero hacerte adelante. Ellos que vengan con su batería. Sí. Pelegrín, cada vez que el equipo de la fuerza, me refiero al doctor y a los 4 abogados hijos, Sogelita y 3 varones, siempre el doctor advirtió a sus presidentes, amigos, todo lo que le podía venir, pero ellos prefirieron escuchar otros litorales, como dice tu papá. Estamos en un punto en que no solamente por lo familiar, porque están casados el presidente y la esposa de Pelegrín con dos primas hermanas, y además fueron aliados porque la fuerza apoyó, perteneció al bloque que desplazó al PLD del poder, al PLD de Danilo. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué cosas podría cometer, qué errores podría cometer, a sabienda o por necesidad o por imposición, este gobierno, que pueda distanciar un poco la fuerza de este gobierno? Porque, por ejemplo, a veces veo que con el tema haitiano tú tienes algunas diferencias, a pesar de que con participación que ustedes siempre tuvieron de frente, tuvieron ahora aliados. Realmente, ¿cuáles son los puntos que podrían traer alguna fricción entre la fuerza y el gobierno? Doctor, yo quiero plantear los temas que usted acaba de señalar en una perspectiva positiva. Me dañaste la cosa. Más que hablar en este momento de diferencias, de los elementos que nos pueden desunir, hablar de los elementos que nos obligan, no solo a la Fuerza Nacional Progresista, a todos los dominicanos, a hacer un enorme esfuerzo de unidad nacional. Señores, estamos viviendo una de las crisis más complejas, más peligrosas, más difíciles, probablemente la más difícil que ha tenido República Dominicana desde su fundación. Una crisis que está poniendo en peligro la existencia misma del Estado. Yo sé que hay factores estructurales de la crisis, históricos. Perdóname un momentico, sí. Pelegrín. Mira, Michelle me ha enseñado que ya ustedes tienen más edad que sus padres, más edad que sus padres en la experiencia. Es decir, uno los oye hablar y se siente un poquito pequeño. Y yo te estoy dando seguimiento a tus conferencias, que cada mes o cada 2 semanas tú invitas. Tengo un temor, que ya tú eres un hombre de 50 años. 65 tengo yo. 65. Y tengo la preocupación de que mi candidato de toda la vida, mi diputado, ahí está la relación de proyectos que hiciste, todo está encaminado a que tú eres el presidente del futuro. Y creo que estás caminando hacia el teórico. Todo lo que estás haciendo seguro va a estar en un gran libro en el que vamos a recordar a Pelegrín como el gran teórico. ¿Cómo hago yo
para meter tu pie en la política, para que en el 24 Leonel te apoye a ti y no tú a él. Que ya es hora, Pelegrín. Doctor, mire. No me cambie el chucho. Mire, si se tratara de un proyecto personal, lo que esté en juego, probablemente usted tiene razón. Pero no se trata de un proyecto nacional, de un proyecto personal, ni siquiera de un proyecto partidario. Si hay un grupo que tiene conciencia y si hay un actor político que tiene conciencia del momento histórico que estamos viviendo, son ustedes. Somos nosotros, la fuerza y quien habla. Incluso estoy escribiendo un libro a propósito de lo que usted acaba de señalar. No uno, varios libros. En medio de la crisis estoy produciendo esos 2 libros que son libros para orientar a los demás, porque no bastan los programas en un momento dado se ven y después se olvidan. El libro siempre está ahí para la consulta, para profundizar en el tema. Y la verdad es que en este momento uno no puede actuar en función de cálculos personales. Y además uno sabe, porque en eso hoy estamos recordando al doctor Balaguer. El doctor Balaguer, como él mismo se definió, era un hombre del destino, porque la verdad es que su paso por la política dominicana dependía mucho de las circunstancias, de los momentos. Cuando él salió del poder en el año 62, ¿quién iba a pensar que iba a volver? Que 4 años después iba a retornar como presidente? Cuando salió en el 78, ¿quién iba a pensar 22 que el doctor Balaguer volvería en el 86? Entonces, el tema de la presidencia, de los proyectos presidenciales, es legítimo que los actores políticos tengamos aspiraciones, proyectos, propósitos, pero uno sabe, primero por su convicción de fe y después por el conocimiento de la historia, que el proceso histórico de una nación es el que va escogiendo a los líderes en cada momento. Uno hace su parte, uno plantea lo que tiene que plantear, y la verdad es que la sociedad, los actores fundamentales son los que tienen que decidir. Si no lo entienden, no lo asumen, no lo asimilan, ya será una decisión del proceso histórico. Entonces uno no puede en eso, vamos a decir, obcecarse con la idea de un proyecto de tipo personal. Yo personalmente ahora lo que estoy haciendo, en lo que estoy empeñado, es en generar, y creo que todos debemos trabajar en eso, un gran movimiento de unidad nacional más allá de los partidos, porque los problemas que tenemos no los vamos a resolver con política de partido. De hecho, personalmente estoy convencido que el sistema político colapsó, está en una de sus crisis mayores, y que tenemos que prepararnos para enfrentar los retos externos, que son sumamente complejos. Y cuando esa agenda, Pelegrín, que todos queremos, porque a lo que llama ahora cerrar fila con el gobierno, claro, para ayudarlo, pero si el gobierno da pasos, que fue lo primero que te pregunté, que lo obligan, por ejemplo, las alianzas, porque tú sabes que los partidos aliados, que lo conocen más que todo el mundo, siempre tienen dificultades cuando se trata del programa de gobierno. Mire, el gran reto que tiene el presidente Abinader es precisamente el tratar de interpretar bien la coyuntura y ponerse por encima de la política de partido. Yo creo que él en cierta manera lo está haciendo, pero al mismo tiempo hay que reconocer que
hay una serie de limitaciones y hay una serie de actores dentro de su entorno y dentro de su gobierno que no necesariamente están respondiendo a la lógica de la acción nacional. Esta es una hora de acción nacional, no de acción de partido. Pero internamente hay mucha gente que lo que tienen es precisamente un enfoque estrictamente partidario, que entienden que no sé, ni siquiera se dan cuenta de la magnitud de la crisis que tenemos. Y si se dan cuenta, no les importa tampoco. Entonces, dependiendo de cómo el presidente Abinader maneje esa situación, él tendrá el apoyo no de nosotros, de la mayoría del pueblo dominicano, o perderá el apoyo. Si él... pero puede no tener el apoyo, pero tener la comprensión. Por ejemplo, nosotros sabemos cómo piensa Luis Abinader con respecto al problema haitiano, pero podrá hacer lo que él quiere. Eso depende, porque acuérdese que... Puede hacer lo que ustedes quieren. Mire, todos los gobiernos... Por eso es que yo digo que hay un momento en que tienes tú que ser el presidente. Pero espérese, todos los gobiernos pasan por un proceso, sobre todo cuando enfrentan este tipo de situaciones, donde reciben presiones muy diversas. Presiones del exterior, presiones del interior, organismos internacionales, potencias, actores muy diversos, presionan al Estado para lograr sus objetivos. E internamente también hay otros actores que presionan también para imponer ciertas políticas. Como está en juego la existencia misma del Estado, de la nación, por eso es importante, por eso es urgente que se produzca un movimiento suprapartidario de carácter patriótico que unifique la mayor cantidad de actores para presionar en la línea al gobierno y a sus instituciones. Cuando usted habla de esa agenda, doctor, ¿es una agenda, qué temas usted estaría atacando? ¿Solamente los temas internacionales o también hay temas de la crisis local? No, hay sin duda alguna muchísimos cambios internos que están ahí pendientes, que hay que ejecutar y que no se han ejecutado precisamente por la crisis misma del sistema político partidario. Yo fui el único legislador que fue miembro de la comisión redactora del anteproyecto de constitución, y yo, por ejemplo, pues doy fe y testimonio de que esa constitución en sus aspectos medulares se ha puesto de lado. Y los mismos actores que auspiciaron la constitución no han hecho lo que han debido hacer para ponerla en práctica. Y si hay un gran acuerdo nacional, precedido de una enorme consulta, de una participación amplia, fue esa constitución. Y ya han pasado 11 años y la mayoría de los actores políticos en realidad entienden que eso es en realidad un adorno, un pedazo de papel, algo que está ahí pero que se puede cambiar o que se puede interpretar a voluntad. Mira, un ejemplo. Aquí está abierto el debate de la defensa de la vida, que muchos lo abordan con una perspectiva de derechos humanos, de derechos fundamentales. Ese tema es un tema de alta política de Estado. La demografía de un país, la estructura demográfica de un país, es clave para la supervivencia de cualquier nación. Doctor, pero cuando usted tiene problemas internacionales o temas como estos, pero al mismo tiempo usted tiene que decir, si yo hago un gran pacto de unidad nacional, yo me estoy quitando poder o me estoy quitando capacidad de decisión y el que soy presidente soy yo. Pero por un lado usted dice, tengo todos los problemas de precio, problemas sanitarios, problemas de crisis, problemas migratorios, Haití, el tema del aborto, el tema de los códigos, todo donde quiera hay un problema.
Pero por otro lado tengo que decir, está creciendo la economía, el turismo está mejorando, tengo que bregar, los precios van a comenzar a bajar, voy a hacer un aumento de salario. Tiene que gobernar y no puede hablar mal del oro porque no se vende. ¿Cómo usted manejaría esto en ese momento? Mire, yo creo que el que está al frente del Estado, que tiene el privilegio porque el proceso histórico lo ha puesto al frente del Estado, tiene al mismo tiempo la responsabilidad, la obligación, porque esto no es un asunto de preferencia. Estamos hablando de temas que pueden comprometer la existencia misma del Estado, de priorizar y al mismo tiempo de hacer consciente a la mayoría de la sociedad de cuál es el peligro, cuál es la amenaza y cuál es el tipo de respuesta que hay que dar. Ahora mismo, el peligro mayor, lo era antes, pero ahora es más evidente, el peligro mayor que puede barrer a República Dominicana es la crisis haitiana. Exactamente. Es la crisis haitiana. Es una crisis que la comunidad internacional ha manejado con mucha manipulación, con mucho cinismo. La ha venido atizando, la ha venido avivando. Porque al final, en la comunidad internacional todavía prevalece el enfoque de que el problema estructural de un Estado fallido se puede resolver descargando esa crisis en el Estado vecino. Porque mira, ahora mismo se acaba de ver, un alto funcionario de la administración americana acaba de decir, a los cubanos y a los haitianos, no piensen venir para acá. No vengan por mar. Porque no lo vamos a aceptar. Eso me lleva a la crisis de los balseros haitianos entre el 91 y el 94, que fue precisamente la que marcó la política americana con respecto a la crisis haitiana. ¿Cuál fue? Contengan la crisis en el ámbito de la isla de Santo Domingo. No pueden salir por mar, planteen un bloqueo riguroso, extremo, en aquel lado, y presionen a República Dominicana para que abra su frontera. ¿Cuál es el gran mérito histórico, por ejemplo, de Joaquín Balaguer? Que en esa coyuntura no le hizo caso. No, resistió. No es que no le hizo caso, sino que resistió deliberadamente, y yo lo conversé con él me lo admitió. Él flexibilizó el embargo porque él no podía aplicar la receta de la ONU y del gobierno americano, porque era la administración Clinton que estaba empujando eso, porque iba a provocar un éxodo masivo hacia República Dominicana y la apertura de campamentos de refugiados. Doctor, iba a dejar el tema haitiano para el final, pero yo creo que ese es el primer tema. Sí, podemos comenzar. Comenzamos con un problemita de un río, que si hay problemas ahí. Está el problema de los mercados binacionales. Está el problema de que de una forma u otra Haití representa un socio comercial importante para República Dominicana. El problema de los haitianos y el empleo aquí, que es otro tema, de que hay sectores de la economía que parece ser como el agropecuario y la construcción que dependen básicamente de esa mano de obra. El presidente había anunciado y teníamos controles fuertes en la frontera, habíamos visto al ministro trabajando en este sentido. La verja. Y tú vas haciendo, de eso tenemos que hablar más, pero no un muro, sino una verja perimetral tecnológica en gran parte. Y ahora usted tiene que Haití explota con esto de la muerte, del asesinato del presidente en las últimas semanas. Todo esto junto, al mismo tiempo, quienes lo seguimos, cuando usted dice, tenemos que pensar en construir algún tipo de galpones para el mercado binacional, pero eso para controlar también
el tema de la organización y de quién se queda y quién no se queda y quién pasa y qué entra por ahí. Y todo esto, la parte dominicana en lo que es el comercio y la parte haitiana en lo que es, tenemos que abrir la frontera para ayuda humanitaria para poder pasar la comida. Pero por otro lado los empresarios quieren vender. ¿No le preocupa a usted en este momento de que se nos vaya de la mano tantos factores al mismo tiempo? Es una crisis estructural, es una crisis. Bueno, vamos a analizar los diferentes planos de la crisis, porque hay mucha gente que analiza un hecho aquí, otro hecho aquí, de manera aislada y no ve las interconexiones que hay. Si nos vamos al plano internacional, el mundo está viviendo ahora mismo una confrontación pre-guerra mundial, podríamos decir de guerra mundial. Ya estamos viviendo, como algunos han dicho, una guerra fría 2.0. Otros, como yo, estamos convencidos de que estamos viendo una guerra híbrida, global, entre una potencia retadora, que es China, y una potencia retada, que es Estados Unidos, encabezando Occidente. Uno de los escenarios de ese conflicto ya lo es el Gran Caribe. El Gran Caribe. Aquí en el Gran Caribe se está librando parte de esa lucha mundial, como se está librando en el mar meridional y oriental de China, como se está librando en la península coreana. Fíjense que todos son escenarios que vienen de la Guerra Fría, todos, como se está librando en el Golfo Pérsico, donde hay tensiones crecientes entre Irán e Israel, como se está también librando en la zona de Ucrania, Mar Negro, Crimea. Son focos de tensión global. Pero donde nosotros estamos, es uno de ellos y uno de los más volátiles. De los más volátiles. Esa guerra no es la guerra convencional, es una guerra híbrida, donde se están usando muchas armas. Y, por tanto, en el análisis, ningún dirigente puede mirar la realidad sin tomar en cuenta ese contexto. Un defecto de la política dominicana es que se hace mucha política mirándose el ombligo, no mirando lo que pasa alrededor. Y resulta que lo que pasa a nuestro alrededor ha repercutido siempre en lo que pasa internamente. Y China no está sola en la región Gran Caribe, retando a Estados Unidos, sino que en esta ocasión viene acompañada de Irán, que está en la región, y de Rusia, que activó su interés por la región Gran Caribe como parte de ese pulso geoestratégico, de esa política de cerco y contracerco entre las potencias mundiales. Entonces ese es el primer plano que no podemos perder de vista. Luego viene otro plano de diferencias históricas, políticas e ideológicas entre la visión globalista y la visión nacionalista, que es otra contravisión que se está dando fuerte en todo el mundo. O sea, no hay país del mundo donde no se perciba esa contradicción. Es como si lo global sería en lo económico y en el desarrollo y lo nacionalista en otro tema. Entonces, ese tema se cruza con el anterior. Son corrientes que se refuerzan o se contraponen, y los países, el liderazgo de los países tiene que manejarse en esos meandros de ese
de esos ríos crecidos que van desbordándose. Entonces, eso es bueno tenerlo presente. A nivel continental hay muchos conflictos que empiezan en cada país, pero que a su vez están vinculados a esos planos. Por ejemplo, tú tomas la región Gran Caribe y tú ves que la región Gran Caribe es una región hoy por hoy incandescente. Desde México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, las Guyanas, y mete el arco de las islas, especialmente las Antillas Mayores, Cuba, Haití, Puerto Rico incluso. Y el que aparenta tener mayor estabilidad y mayor fortaleza es República Dominicana. Pero, como está compartiendo la isla con Haití y hay tantas contradicciones internas, y ahí caemos al plano insular, nosotros tenemos que darnos cuenta de que la estrategia de muchos años, de décadas, de descargar la crisis haitiana en República Dominicana, está activada. Y no ahora, con la muerte del presidente Juvenal Moïse. Ya tenía varios años gestándose una crisis que podríamos decir es una crisis inducida, atizada, estimulada por factores externos de Norteamérica, de Sudamérica y también por factores internos. Ahora mismo... Que nadie se quiere hacer cargo y dice, bueno, háganse cargo ustedes. ¿Quién usted cree, doctor, que está detrás de la muerte del presidente haitiano? Mire, sobre los hechos, para entender por qué un presidente muere abandonado, porque murió solo, fue asesinado en su casa, su esposa fue baleada, sus hijos fueron, afortunadamente no los mataron, pero lo vejaron, lo agredieron. Hay una situación a la clara. Eso no podía pasar sin la participación de poderes internos dentro del aparato de seguridad de Haití. Y de su propia seguridad. Eso es imposible que pasara. Que llegara supuestamente un comando. O sea, ¿usted cree que el autor intelectual está dentro de Haití, la parte política o empresarial? Yo te voy a dar las claves de qué yo creo que pasó. Ustedes van a inferir. El presidente Juvenal Moïse encabezaba una corriente vinculada al presidente Martelly, que propugna por la instauración de un gobierno fuerte, dictatorial, o de un presidencialismo enérgico en Haití. La idea es que Haití no se puede gobernar si no es con un presidente fuerte. Muy fuerte. Por eso, él llegó a formular una serie de iniciativas. Congreso. No, primero, recrear el Congreso, el ejército haitiano. Lo creó y este mismo año, hace meses, declaró que tenía que incrementar sus efectivos a 5.500. 11 veces, porque empezó el ejército con 500 hombres que fueron entrenados en Ecuador y ahora este año, apenas hace unos meses, él decretó que este año debía incrementarse a 5.500 el ejército haitiano. Declaró la formación de un cuerpo de seguridad civil dirigido a controlar las amenazas de seguridad nacional, que los adversarios consideraron que era un renacimiento de las milicias de los Tontón Macuto. Después, sin tener poder para hacerlo,
dictó unas normas de seguridad nacional definiendo, tipificando una serie de infracciones a la seguridad nacional. Él no tenía poderes legislativos, pero él quería demostrar que era un presidente con el perfil para continuar. Y elaboró un proyecto de reelección un proyecto de constitución que cuando uno lo analiza, desmonta la constitución del 87, que yo creo que en Haití y fuera de Haití hay consenso de que es una constitución que ha sido parte del problema haitiano, la del 87, y que había que sustituirla, pero él estaba planteando sustituirla mediante un mecanismo que muchos han considerado que apunta a la dictadura, que es a través de un referéndum. Por eso él convocó para septiembre. Pero los jueces estaban presos también y el Congreso estaba deshabilitado. Bueno, es que no había nada. Entonces él, porque lo lógico es que primero las fuerzas se pongan de acuerdo en rearticularse, en que se haga una especie de gobierno de transición, se hagan elecciones, pero en realidad yo creo que los propios haitianos no creen ya en ese tipo de opción, que son las opciones dentro de la racionalidad democrática. La mayoría de los haitianos ya no están creyendo en eso, y la mayoría de la comunidad internacional en realidad estaba apoyando a Jovenel Moïse porque entendían que era mejor que la alternativa, porque la oposición nunca pudo presentar una opción creíble, siempre era una oposición muy dispersa. Entonces, ¿dónde viene el quiebre? Este presidente que tenía esa agenda estaba siendo confrontado por muchísimos sectores de la sociedad haitiana. Todos los partidos políticos opositores, más o menos unificados en que él ya no era legítimo desde el 7 de febrero. 7 de febrero pasado. Sectores importantes del empresariado con los que él tuvo grandes diferencias. Confrontación también. Sectores de la iglesia misma en varias ocasiones. La iglesia católica y las iglesias evangélicas. La diáspora haitiana en Estados Unidos, que es muy influyente en la política del Partido Demócrata y en los afroamericanos. Entonces, ¿qué pasa? Mientras estaba Trump en la presidencia, el presidente Jovenel Moïse tenía, vamos a decir, una cancha despejada para seguir con su proyecto. Cuando gana Biden, empieza Estados Unidos a virar su posición porque 70 congresistas norteamericanos encabezados por Gregory Meeks, que fue el que lanzó aquella gran ofensiva contra República Dominicana en CARICOM, no lo olvidemos, sí, muy amigo de Maduro, íntimo del régimen chavista. Ese encabeza un planteamiento al presidente Biden de que tiene que poner fin al régimen de Jovenel Moïse, de que tiene que parar esa corriente autoritaria que este hombre tenía. Entonces, eso es bueno tenerlo presente. ¿Qué hace el presidente Moïse cuando ve todo esto? El presidente Moïse siente que debe maniobrar y empieza a maniobrar. Y empieza a maniobrar en una línea, en un terreno peligroso. Él, por ejemplo, le da autorización a Aristide, que es vamos a decir, el líder más importante de Haití, líder real. 2 veces derrocado, estaba en Haití, no podía salir de Haití, pero
aprovechando la crisis del COVID, le da un pasaporte humanitario para que se vaya ¿a dónde? A Cuba. A Cuba. No se sabe si eso era parte de los entendimientos entre Moïse y sus opositores, un nuevo entendimiento, un nuevo giro, y además si era parte de una maniobra de preservar a Aristide, porque venían tiempos turbulentos y entonces Aristide podía ser también no, blanco. Martelly estaba duro. Blanco de un ataque en un momento dado. Entonces, ¿qué pasa? Esa decisión la toma el presidente. Toma la decisión que nadie ha analizado las implicaciones de eso, de condonar la gestión ministerial desde 1991 al 2017. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Bueno, él no tenía poderes para hacerlo. Eso eran poderes del Congreso, que nunca había producido un descargo completo para los que fueron ministros en los gobiernos desde 1991 hasta el 2017, lo cual generaba un enorme problema en la política haitiana. Él descargó a todo el mundo. Entonces él descargó a todo el mundo, pero eso es un decreto que va acompañado. Sí, porque allá es bueno decirle a la gente que el que no es descargado por el Congreso posterior a que salió de ser desde presidente, ministro y todo, no puede volver a pertenecer al gobierno más nunca, y por eso es que allá no hay líderes que perduran en el tiempo. Entonces, esa decisión que él tomó preparaba un pacto con la oposición que se expresa con la escogencia de Ariel Henry, porque fueron medidas simultáneas. Entonces, Ariel Henry es un hombre de INIT, del partido de Preval, que originalmente perteneció a la Balaz, moderado, con prestigio, un profesional reconocido, y ese era el que iba a encabezar un gobierno cuya designación decía que tenía que ser un gobierno de unidad nacional. Obviamente el presidente, ¿qué quería? Que se hicieran elecciones en septiembre, estamos en julio, a él lo matan el 7 de julio. Para quedarse. Elecciones en septiembre y al mismo tiempo referéndum de la Constitución. O sea, no renunciaba a la idea de que se votara la Constitución y que fuera su Constitución. Obviamente, ahí él chocó ¿con quién? Con buena parte de las fuerzas que lo estaban apoyando. En el plano internacional también empezó a dar unos pasos que de seguro cayeron muy mal. Porque a él llegó con apenas el respaldo del 50% del 19% que votó. Es decir, que llegó propiamente, cuando llegó a la presidencia, con el respaldo de un 10% de la población. Muy bajito. Sí, nada más. Sí. En realidad el único líder grande que ha ganado abrumadoramente con una amplia participación ha sido Aristide, y las dos veces ha terminado en una confrontación. Ha sido derrocado por fuerzas internas y fuerzas internacionales. Entonces, ¿qué pasa? El presidente Moïse se mantuvo ahí porque el grupo CORE, integrado por Estados Unidos, Francia, Canadá, Brasil, la Unión Europea, las Naciones Unidas y la OEA, entendían que él era mejor opción que cualquier otra. No, Martelly no podía en ese momento. Pero ellos se dividieron. Claro. Martelly, siendo del mismo partido y eran aliados. Martelly aspiraba probablemente y aspira a volver a la presidencia. Entonces, estos giros del presidente Juvenal Moïse tienen muchas implicaciones, pero yo no quería recordar un elemento importante. El 2 de junio, en el plano internacional, el presidente Juvenal Moïse recibe al embajador ruso
recibe al embajador ruso. O sea, se entendía que el tema haitiano era del grupo CORE. Entonces él recibe al embajador ruso el 2 de junio con motivo del 25 aniversario. O sea que posiblemente los americanos estaban bravitos. Y ahí Rusia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, anuncia que tiene la decisión de involucrarse en la solución de los problemas de seguridad de Haití. Eso llama la atención. Cuando yo lo vi, yo dije, bueno, esto son palabras mayores porque Rusia está apuntando ya no solamente a apuntalar a Ortega, que acaba de dar un golpe de Estado a la oposición, porque Ortega acaba de darle un golpe de Estado a la democracia, llevándose 18 figuras principales de la oposición y metiéndolas en la cárcel. ¿Qué significa eso? Significa que ellos están en una línea de confrontación. Obviamente toda esa estrategia se traza desde La Habana, nadie se confunda. Hace 10 días, 15 días, al presidente de Colombia, bueno, estuviéramos hablando de los dos manicidios. El manicidio del presidente Duque y el manicidio del presidente... ¿Tiraron al helicóptero? Moy, sí, claro, eso. Realmente el helicóptero fue impactado y pudo provocar la caída y la muerte del presidente de Colombia. Entonces tenemos una región, repito, convulsionada. Cuando uno ve, por ejemplo, este tipo de pasos de que Rusia dice que va a intervenir en la seguridad de Haití. ¿Qué conversó el presidente Moïse con el embajador ruso? El 2 de junio. Para que la Cancillería dijera que contaba con Rusia, que Rusia iba a participar en los esfuerzos de seguridad en Haití. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso probablemente los americanos y los otros actores lo saben. Prendió una luz de alarma. Bueno, es una voz de alerta. Recuérdense que la prioridad china en la región no era República Dominicana. Doctor, pero es muy complejo el tema de lo que está ocurriendo en Haití. Pero sumamente complejo. Entonces yo creo que él tenía demasiados enemigos internos en la política, en el empresariado, probablemente en su propio gobierno, en la gente que él designó. Y de alguna manera entonces él dejó de recibir el apoyo de las fuerzas internacionales y esas fuerzas internas actuaron contra él. Actuaron contra él porque él ya, en otras palabras, estaba actuando por la libre, ya en una agenda de otro tipo y probablemente apuntando a un viraje geoestratégico, ojo, geoestratégico. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que tener presentes. Por ejemplo, hay un aspecto que no se ha analizado. Cuando el presidente Abinader y el presidente Moïse se reúnen en la frontera y se anuncia aquel acuerdo con numerosos puntos. Bueno, aquí todo el mundo celebró y apoyó. Todo el mundo aquí apoyó eso. Porque vio que era pero con los acuerdos eran totalmente la definición de cuál era la línea del gobierno dominicano. Del gobierno dominicano. Claro. Cuando eso no había imposición, uno no sabía por dónde venía Luis. Cuando se hace el acto aquí. O el presidente, ¿verdad? Con la presencia del presidente, el embajador haitiano. Bueno, en Haití debió hacerse simultáneamente un acto que no se dio. No se dio. Incluso para la prensa haitiana propiamente, eso fue algo que no sucedió. ¿Qué significa? Que allá esos acuerdos no cayeron bien.
Eso explica por qué el presidente Juvenal Moïse después le pone tanto empeño, junto con el ministro Claude Joseph. ¿Empeño en qué? En forzar el canal, porque de alguna manera el presidente Juvenal Moïse estaba demostrando, no, yo no soy un pelele de los dominicanos, yo no soy un subalterno de los dominicanos, yo soy un presidente que responde a los intereses de Haití. Ahora hay que ver también cuando República Dominicana le exige al gobierno haitiano que pare la construcción, hay que ver cuál fue la posición de él y cuál fue la posición del primer ministro Claude Joseph, que recuerden que cuando vino a República Dominicana no se fue muy contento porque él... Bueno, porque los que vinieron a buscarnos... el presidente Abinader lo frenó. Doctor, no queda... Recuerden aquella visita a Palacio que se esperaba que él diera declaraciones y no dio ninguna declaración. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que todo esto se mezcla. Y todo esto puede terminar en algo muy grave. Mire, yo he denunciado, y lo quiero decir hoy, que esto que está pasando no es algo que se pueda analizar como un hecho aislado de la propia dinámica haitiana. No es fortuito. Mire, en el año 2016, 2015, el gobierno dominicano firmó un acuerdo con el gobierno norteamericano que afortunadamente fue anulado por el Tribunal Constitucional para permitir la presencia militar sin límites de personal militar norteamericano en territorio dominicano. Eso era la alternativa a la propuesta de una base militar. Afortunadamente el Tribunal Constitucional declaró nulo ese acuerdo. Después, en el 2016, cuando ya se declara nulo el acuerdo de presencia militar con cierta inmunidad y sin límite de personal militar norteamericano en el territorio dominicano, se incluye un anexo al acuerdo de preautorización. Ese acuerdo de preautorización aérea se estaba manejando con los estándares internacionales, pero al final el embajador Brewster, bajo el mandato, bajo la gestión del embajador Brewster, los norteamericanos le piden a la República Dominicana que incluya un anexo que técnicamente pone la política de refugiados y de asilo de República Dominicana bajo la tutela de los Estados Unidos. Eso no es casual. En el 2019, con fondos del Departamento de Estado, de la OIN, participación de la OIN y de la ACNUR, también se da un paso, que es crear el plan de contingencia sobre flujo masivo de migraciones ante la eventualidad de una guerra civil en Haití. Pero en paralelo, esa comunidad internacional que está auspiciando ese tipo de planes aquí para asentar en la frontera cientos de miles de refugiados, atiza el movimiento allá. El movimiento, la política del gobierno de imponer la dictadura y la política de las fuerzas de oposición que contaban con apoyo de la diáspora haitiana en Estados Unidos y de los afroamericanos, de plantear la necesidad de una transición con ruptura. Eso significa que el problema de Haití, según ese enfoque predominante en la oposición, tiene que ver mucho con el tipo de relación histórica entre la comunidad internacional, las potencias y Haití.
que ellos denuncian que es neocolonial. Entonces están planteándose una ruptura con ese modelo y un modelo alternativo de soberanía, de autodeterminación, pero de carácter revolucionario, para alinear a Haití. Eso pasó. ¿Para alinear a Haití con quién? Bueno, con las fuerzas del continente, que están en la línea, con esa línea de la revolución socialista del siglo XXI. El grupo del Foro de San Pablo, el grupo del ALBA, el Foro de Puebla, la Asamblea de los Pueblos. Entonces, estos elementos son los elementos que no podemos sacar de la ecuación. ¿Qué puede hacer República Dominicana ahora? Nosotros tenemos que defender, nadie nos va a defender. Eso se vio ahora en el Consejo de Seguridad. Y no nos van a tomar en serio si nos ven en posiciones débiles, en posiciones ambivalentes. Bien, doctor, finalmente, yo creo que está bastante claro. ¿Usted entiende que si Estados Unidos decide no invadir Haití, es que está apoyando la unificación o echarle el problema a la República Dominicana? Bueno, yo no veo, ellos dicen que pueden, pero yo no veo movimiento. Yo no tengo duda de que Estados Unidos, especialmente los demócratas, tienen la idea de que el problema estratégico que representa Haití se tiene que resolver aquí. Doctor. Ahora, somos nosotros los que tenemos que demostrarles que eso es una mala idea, que eso no se va a aceptar, que eso va a generar un problema mayor y que sí hay que buscar una alternativa mejor. Todo depende de la voluntad que ellos pongan, porque ellos lo que dicen es, nosotros hemos gastado mucho dinero en Haití. Óyeme, ¿en qué han gastado mucho dinero en Haití? ¿Ha habido realmente un plan de reconstrucción, de rescate de Haití? No lo ha habido. Ni de supervisión siquiera. No lo ha habido. Estados Unidos a la cabeza, pero en general toda la comunidad internacional ha jugado una política cínica, irresponsable, frente a Haití y también frente a República Dominicana. No hay ayuda. No. Doctor, gracias. Muchísimas gracias, Bueno, gracias. le damos, doctor. Siempre queda corto el tiempo, ¿no? Siempre queda corto. Lamentamos que ya, bueno, el doctor me dijo que tengo que integrar a Michelle en un comité de campaña. Es así. Bueno. Está bien. Ahí está, hecho está. Le damos las gracias pues al licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, que nos acompañó hoy aquí en Revista 110. Y esta es la manera de despedirnos. Hasta mañana, si el Señor lo dispone. Bye.